¿Alguien quiere cambiar de esposa? Esta salió terca y demasiado independiente para su propio bien. La voz de mi marido cortó el cálido atardecer de Tennessee como una navaja, y vi cómo las risas se propagaban por el patio trasero de mi hermana. El olor a carbón y carne asada flotaba pesado en el aire húmedo de Nashville, pero de pronto dejé de sentir cualquier sabor. Estaba parada junto a la mesa de picnic, sosteniendo un plato de coleslaw que había preparado desde cero esa misma mañana, y sentí como el golpe familiar de sus palabras se me incrustaba en el pecho como una astilla que había aprendido a ignorar con los años. Me llamo Jocelyn. Tengo 32 años, y llevo 7 casada con Brandon. Un hombre que alguna vez me hizo creer que yo era la persona más importante de su mundo. Ahí, en la carne asada de verano de mi hermana Chloe, rodeada de familiares y vecinos que se removían incómodos ante su broma, entendí que tan lejos estábamos de las promesas que nos hicimos frente al altar. Brandon estaba junto al asador, cerveza en mano, con esa sonrisa burlona pegada al rostro como una máscara para eventos sociales. Siempre actuaba cuando había público. Mis logros, mi personalidad, mi esencia entera, reducidas a un chiste barato para arrancar risas fáciles de gente que no tenía idea de lo que pasaba detrás de nuestras puertas cerradas. «Ándale, ¿nadie se anima?», siguió, señalándome con la botella. «Trabaja demasiado. Tiene opinión sobre todo. Y ni empiecen con que siempre cree que sabe más que cualquiera en el cuarto. En serio, muchachos, prácticamente la estoy regalando». Sentí la mirada de mi hermana clavada en mí desde el otro lado del jardín, llena de esa mezcla de lástima y frustración que ya me resultaba tan conocida. Chloe nunca había soportado a Brandon, desde aquella primera Navidad en la que se burló de su cocina, pero había aprendido a morderse la lengua por mí, por la paz familiar. Los demás invitados arrastraban los pies, algunos soltaban risitas incómodas que morían rápido, otros fingían un interés profundo por sus platos de ensalada de papa. Y entonces estaba Gavin. Gavin vivía 3 casas más abajo, en la calle Maple, en una casa de ladrillo modesta con un jardín impecable lleno de rosas y hortensias. Tenía 35 años, era soltero y se había mudado al vecindario 2 años atrás, después de divorciarse. Era arquitecto en una firma del centro y solía ser reservado, aunque siempre educado cuando coincidíamos en la banqueta o junto al buzón por la mañana. Había sido invitado por el esposo de Chloe, que jugaba básquet con él los sábados en el centro comunitario. Gavin dejó su vaso sobre la mesa del patio y miró directo a Brandon con una expresión que al principio no supe descifrar. «Yo con gusto me la quedo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo del asador. La sonrisa de Brandon se quebró apenas un segundo, una grieta en su fachada cuidadosamente construida, antes de forzar una carcajada hueca. «Ah, ¿sí? ¿Crees que podrías con ella?», dijo. «No sabes en lo que te estás metiendo». «Creo que sí», respondió Gavin, sin burla, sin tono de broma. Luego me miró, y algo en la firmeza de sus ojos grises me dejó sin aliento. «Entonces, ¿a qué hora puedo pasar por ti mañana en la noche?». El patio quedó en completo silencio. Se oían las cigarras gritando en los robles, el ruido lejano de un coche pasando al otro lado de la barda. El rostro de mi esposo palideció bajo su bronceado. La sonrisa desapareció por completo. Nunca pensó que alguien le tomaría la palabra. Nadie antes se había atrevido. Algo se movió dentro de mí en ese instante. Fue pequeño al inicio, como la primera grieta en un lago congelado antes del deshielo. Años de palabras tragadas, sentimientos minimizados y humillaciones silenciosas subieron de golpe como burbujas en una copa de champaña. Miré a Brandon, de verdad lo miré, y vi a un extraño que había pasado nuestro matrimonio desgastándome poco a poco, hasta que apenas me reconocía en el espejo. Luego miré a Gavin, esperando mi respuesta. 7 de la noche, dije. Mi voz sonó tranquila, firme, segura. Ni yo misma la reconocí. Dejé el plato de coleslaw sobre la mesa, acomodé mi vestido de verano con manos temblorosas y caminé hacia la reja sin voltear atrás. Escuché la voz de Brandon protestando, la de mi hermana llamándome preocupada. No me detuve. Caminé por el camino de grava, pasé los autos estacionados bajo el sol, y seguí hasta llegar a la esquina, donde un viejo olmo ofrecía sombra fresca. Me temblaban las manos. El corazón me latía en la garganta como un pájaro atrapado. Pero debajo del miedo sentía algo más. Libertad. No sabía qué traería el día siguiente. No sabía si acababa de cometer el peor error de mi vida o la mejor decisión que había tomado en mis 32 años. Pero ahí, con el sol cayendo y el ruido de la carne asada desvaneciéndose, supe una cosa con absoluta certeza.
Había terminado de ser el chiste cruel de alguien más. Esa noche me senté en la oscuridad de la sala, escuchando el tic-tac del reloj de péndulo. Brandon no había regresado. Seguramente seguía quejándose de mí, contándole a quien quisiera escuchar lo ingrata e irracional que era su esposa. Yo lo había conocido a los 23, recién salida de la universidad, con un título en marketing y el futuro abierto frente a mí. Ambos trabajábamos en la misma empresa. Al principio celebraba mi ambición. Luego la convirtió en competencia. Después, en resentimiento. Terca se volvió su palabra favorita. Todo lo que era fortaleza, él lo transformó en defecto. Esa noche entendí cuánto de mí había sacrificado por su ego frágil. Cuántas veces había bajado la voz, reducido mis sueños, encogido mi mundo. Y a cambio, un marido que me ofreció en una carne asada como si fuera un coche viejo. Cuando llegó cerca de las 11, borracho y furioso, yo ya estaba vacía. Estoy cansada, Brandon, le dije. Me voy a dormir. Y por primera vez, era verdad. A la mañana siguiente, me exigió que arreglara la situación. Que llamara a Gavin. Que pidiera perdón. Tú solito te humillaste, le respondí. No estaba acostumbrado a que yo no retrocediera. Eres mía, dijo finalmente. No puedes salir con otro hombre. Ahí estaba la verdad. No esposa. Propiedad. ¿Cuándo dejé de ser una persona para ti? Pregunté. ¿Cuándo dejé de ser Jocelyn? Esa noche, cuando el timbre sonó a las 7 en punto, bajé las escaleras con un vestido azul que no usaba desde hacía años, la cabeza en alto. Brandon se hizo a un lado. Y por primera vez en nuestro matrimonio, fue él quien se quedó mirando sin saber qué venía después. Cuando el coche se alejó, no pedí disculpas. No miré atrás. Por primera vez en años, me permití imaginar lo que se sentía ser libre. Pero mi voz salió sorprendentemente firme. No me voy a ir contigo, Brandon. No esta noche. Tal vez nunca más. Su rostro se deformó con una furia tan intensa que me dio miedo incluso con la distancia que Gavin mantenía entre nosotros. No puedes hacerme esto, gruñó. No puedes tirar a la basura 7 años de matrimonio por una broma estúpida. No fue solo una broma, respondí, y las palabras empezaron a fluir ahora que por fin se había roto la presa. Fue la última de una larguísima lista de bromas, comentarios, humillaciones y desprecios que poco a poco me convencieron de que no valgo nada más allá de lo que te doy. Pasaste años haciéndome sentir pequeña e insuficiente, y yo pasé años permitiéndolo porque tenía miedo justo de este momento. Pero ya no más. Ya no voy a seguir encogiéndome para encajar en tu idea de cómo debe ser una esposa. Estás exagerando, se burló en voz alta, actuando para el público de comensales horrorizados. Estás siendo ridícula. Todas las parejas tienen problemas. Todos los matrimonios requieren trabajo. No tiras todo por la borda solo porque tuviste un mal día. Esto no es un mal día, respondí con firmeza. Son 7 años de malos días seguidos. 7 años sintiéndome como una carga para mi propio marido. 7 años viéndote tomar todo lo que soy y reducirlo a un chiste para tu diversión. Yo merezco más que eso. Merezco a alguien que celebre mi independencia en lugar de resentirla. Alguien que impulse mis ambiciones en vez de sabotearlas. Alguien que me vea como su pareja, no como su propiedad. En ese momento, un gerente con traje oscuro se acercó a nuestra mesa, acompañado de un guardia de seguridad que claramente podía manejar algo peor que un esposo borracho. Señor, voy a tener que pedirle que se retire de inmediato, dijo el gerente con voz firme. Está alterando a nuestros clientes. Brandon miró alrededor, como si apenas se diera cuenta del espectáculo que había armado. Parejas susurrando detrás de los menús. Una familia con niños pequeños apresurándose a salir. Todo el restaurante observándonos en silencio. Esto es una locura, murmuró. Están todos locos. Pero su valentía se desmoronaba rápido. La humillación pública que intentó lanzarme se le regresó de frente. Gavin dio un paso al frente. Seguía calmado, pero ahora había acero en su voz. Creo que ya es hora de que te vayas, Brandon. Vete a tu casa. Duerme. Y mañana, cuando despiertes, piensa bien cómo terminaste aquí esta noche. Porque desde donde yo estoy parado, el que destruyó su matrimonio fuiste tú, no Jocelyn. Por un instante pensé que Brandon iba a golpearlo. Tenía los puños tan apretados que los nudillos se le pusieron blancos. Pero el guardia estaba cerca, y Brandon aún tenía suficiente lucidez para reconocer una batalla perdida. Esto no se ha acabado, dijo señalándome con un dedo tembloroso. Te vas a arrepentir de esta decisión toda tu vida. Luego se dio la vuelta y salió furioso del restaurante.
La puerta se cerró de golpe detrás de él, y el sonido resonó como un punto final. Me dejé caer en la silla, con todo el cuerpo temblando por la adrenalina y la emoción. Gavin se sentó frente a mí y cubrió mi mano con la suya, transmitiéndome calma. ¿Estás bien? Lo miré. A este hombre que apenas conocía y que acababa de defenderme como nadie lo había hecho en toda mi vida. Creo que sí, dije despacio. Creo que, por primera vez en mucho tiempo, voy a estar bien. El gerente regresó disculpándose, ofreció invitarnos la cena y llamar un servicio de auto. Gavin se encargó de todo. Yo me quedé ahí, aturdida, procesando lo que acababa de pasar. Había dicho no. No había cedido. Me había defendido frente a desconocidos, y el mundo no se había acabado. Brandon había mostrado quién era en realidad. Y en lugar de vergüenza por mí, la gente lo miraba con lástima y rechazo. Esa claridad era lo que había necesitado sin saberlo. Todas las dudas, la culpa, y si estoy exagerando, desaparecieron al verlo perder el control en público. Al exponer nuestra miseria privada, me liberó de la mentira de que todo estaba bien. Gavin me llevó a casa por las calles tranquilas de Nashville. No hablamos mucho. Agradecí su silencio. Al llegar a Maple Avenue, todas las luces estaban encendidas. Brandon estaba ahí, esperándome. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. No tenía miedo. Gracias, le dije a Gavin. Por la cena. Por defenderme. Por todo. No tienes que agradecerme por tratarte con respeto, sonrió. Pero de nada. ¿Y ahora qué? Pregunté, más para mí que para él. Ahora entras, te cuidas esta noche y mañana. Y si quieres hablar, estoy a 3 casas de distancia. Antes de irse, agregó. Decidas lo que decidas sobre tu matrimonio o tu vida, recuerda esto, mereces ser feliz. Mereces a alguien que te eleve, no que te desgaste. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Asentí sin poder hablar. Entré a la casa. La pelea fue brutal, pero corta. Brandon gritó, insultó, acusó. Yo no dije nada. Lo dejé vaciarse contra mi silencio. Cuando se quedó sin fuerzas, dije lo que debí decir años atrás. Quiero el divorcio. El silencio que siguió fue como aire entrando a una habitación cerrada durante 7 años. No hablas en serio, dijo. Sí hablo en serio. Le expliqué todo con calma. No por Gavin. Por mí. Porque me había perdido en ese matrimonio. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Me mudé, contraté una abogada, reconstruí mi vida. Volví a correr por las mañanas. Tomé clases de cerámica. Acepté el ascenso que había postergado por miedo. Me reencontré conmigo. Gavin estuvo ahí, sin presionar, sin exigir. Con paciencia y respeto. Un año después, en otra carne asada en casa de mi hermana, lo vi sonreírme desde el asador. Y entendí algo importante. Aceptar esa cita nunca fue sobre Gavin. Fue sobre mí. Sobre elegirme. Sobre recordar que merezco respeto, amor y libertad. Y nunca, ni una sola vez, miré atrás.